Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días estamos reflexionando sobre la palabra de Jesús, estamos conociendo en esta catequesis cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Y cada vez más le queremos conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús en nuestra vida, queridos chicos? Melissa, ¿cuál es la catequesis? ¿Cuál es el tema importante que Jesús hoy nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es ¿quién era Jesús para los primeros cristianos? ¿Quién era Jesús para los primeros cristianos? Vamos a repetir todos juntos entonces, queridos chicos, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Quién era Jesús para los primeros cristianos? Muy bien, entonces estos primeros cristianos que comienzan a mirarle, a conocerle, a escucharle a Jesús, y entonces después, ¿qué dicen ellos de Jesús en la medida en que lo van conociendo? Y como siempre eso nosotros lo aprendemos, lo conocemos y lo sabemos. ¿Desde dónde, querida Melissa? Desde la palabra de Dios. Muy bien, y entonces ahora Melissa, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Ahora escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Tomó consigo a su esposa y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos chicos, te alabamos siempre. Hemos escuchado lo que nos dicen nuestras amiguitas que han leído muy bien la palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Y qué nos cuentan ellos, estos que escribieron la palabra de Dios? Y que nos cuentan ellos sobre la vida de Jesús, lo que han visto, lo que han oído, lo que han tocado, lo que ellos entonces han experimentado conociendo a Jesús. Qué lindo entonces, el tema es tan lindo, el tema es tan importante y esto es lo que Jesús hoy nos está enseñando en esta catequesis. Entonces, queridos chicos, para recordar nuestro tema del día de hoy, querida Melissa, ¿quién era Jesús para los primeros cristianos? Y volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Oh, miren! ¡Es Moisés! ¡Es Moisés! ¡Oh! ¡Oh, es Moisés! ¡Oh, es Moisés! ¡Oh, es Moisés! ¡Ah, Moisés regresó! Oh, Moisés regresó. ¡Miren, Moisés! Moisés ha vuelto.
¿Viste? Moisés regresó. A Moisés lo dominó una ira incontrolable. Arrojó una tabla testimonial contra el suelo, quebrándola en muchos pedazos. Luego, con un grito aterrador, le lanzó la otra al ídolo de oro. Tomó la espada de un soldado y golpeó el ídolo una y otra vez, hasta que la espada se rompió. No obstante, su ira no estaba satisfecha todavía. Levantó una enorme piedra del suelo y la arrojó contra el becerro de oro, tumbándole la cabeza. Y así destrozó al ídolo. ¿Qué te hicieron estas personas para que tú los indujeras a cometer un pecado tan grave? Sabes que nuestro pueblo se inclina por el mal. Pero tú, ¿por qué los indujiste a pecar? No querían esperar más, se iban a rebelar. Me dijeron, haznos un Dios visible que pueda estar entre nosotros y ayudarnos. ¿Pero por qué accediste a esto, Aarón? Todos ellos me dijeron, Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, ya no sabemos dónde está. No tenía opción, me hubieran matado. Creyeron que las bestias salvajes te habían devorado. Que Jehová me perdone y te perdone a ti también. ¿Quiénes permanecisteis fieles a Jehová? Acercaos a mí. Yo soy Abiasaf. Los hijos de Leví estamos listos para acatar tus mandatos, Moisés. En nombre de Jehová, id de puerta en puerta y castigad con la muerte cada uno, a vuestro hermano, a vuestro amigo, a vuestro vecino y a todos quienes traicionaron su fe. Los hijos de Leví cumplieron las órdenes de Moisés. Recorrieron el campamento buscando en cada rincón y matando a todos los hebreos que se habían manchado con el pecado de la idolatría. Fue un día fatal para los hebreos. Cerca de 3,000 personas fueron ejecutadas. Y Moisés nuevamente subió a la montaña para hablar con el Señor, mientras las personas que quedaron abajo esperaban y temían el veredicto por su desobediencia. Vosotros, hijos de Leví, os mantuvisteis fieles a Jehová, benditos seáis. En cuanto a los otros padres, hermanos e hijos pecaron contra él y recibirán su castigo. Subiré ahora a la montaña de Dios y le pediré a Jehová su perdón por el grave pecado cometido por el pueblo de Israel. Y mientras subo a la montaña para llegar a él, alabad el nombre de Jehová y esperadme aquí. Inmediatamente, una nube rodeó la cumbre del monte Sinaí. ¡Miren ahí! ¡Volvió la nube! Moisés está orando. Está hablando con Jehová. ¿Y cuánto tiempo tendremos que esperar, Josué? Esperaremos aquí hasta que nuestro Señor Jehová hable con Moisés en la montaña. Los nombres de quienes pecaron contra mí serán borrados de mi libro, del libro de la vida, en el cual están escritos los nombres de los elegidos.
Señor, yo espero tu perdón también, pero si no puedes perdonar a tu pueblo, entonces retira mi nombre de tu libro también, porque no soy digno de ti, Señor. Los hijos de Israel son un pueblo obstinado. Es cierto, Padre, pero puedo decirles que los perdonaste, Señor. Diles a los hijos de Israel que se deshagan de todos los ornamentos y se arrepientan de su pecado. Yo también lloraré con mi pueblo, Señor. Levantaré una tienda al pie de esta montaña y esperaré a oír tu voz, Señor. Moisés levantó una tienda al pie de la montaña que llegó a conocerse como la tienda de reunión. Cuando Moisés entró a la tienda, una nube descendió del cielo y quedó suspendida sobre la entrada. Esta era una señal de que Moisés hablaba con Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: Corta 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre ellas las mismas palabras. Moisés ordenó que tallaran 2 tablas de piedra iguales a las que había llevado anteriormente. Se levantó temprano y subió la montaña nuevamente, según el mandato del Señor, llevando las 2 nuevas tablas. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Estos son mis mandamientos para el pueblo de Israel. Yo soy Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes esculpidas, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Sin embargo, hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo y dedicado al Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tú no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Esto fue lo que el Señor me dijo en el monte Sinaí, y esto fue lo que escribió en las tablas de sus mandamientos, y debemos obedecerlos en nombre de Jehová. Jehová también ordenó a los hijos de Israel edificar un santuario para el Dios invisible. Solo Moisés y Josué, su fiel guardia, tenían acceso al santuario. Los hebreos no eran dignos de entrar y tenían que orar a Dios lejos del santuario porque habían cometido el pecado de la idolatría.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñandeyarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyarañe. Chicos, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy con este tema tan importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy entonces, queridos chicos, querida Melissa? ¿Quién era Jesús para los primeros cristianos? ¿Quién era Jesús para los primeros cristianos? Y sobre esto estamos reflexionando, de acuerdo a esa experiencia, de acuerdo a lo que ellos fueron escuchando y viendo, palpando, tocando, experimentando con la presencia de Jesús. Vamos a escuchar en nuestra catequesis lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Estamos todos atentos y ustedes tengan algo para escribir y tengan sobre todo algo también ahí para que puedan dejar por escrito y puedan recordar lo que el Señor hoy en esta catequesis nos está enseñando. Queridos niños, para los primeros cristianos, la persona de Jesús era reconocida de diferentes maneras, de acuerdo a lo que su experiencia de fe les daba a conocer. Eso se reflejaba en los nombres que le ponían. Así, para los que fueron judíos de Palestina, Él era el Mesías, en griego, Cristo, el esperado por los antepasados y por toda la humanidad para traer la liberación y la salvación. ¿Se dan cuenta entonces, queridos chicos? Aquí tenemos una primera definición. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? Es la forma entonces como nosotros nos damos cuenta que los primeros cristianos tienen su primera experiencia con Jesús. Sigamos conociendo algo más, cómo estos primeros cristianos fueron reconociendo al Señor. Para las comunidades judías dispersas por el mundo pagano, Él era el Señor. En el mundo griego, Señor significa rey, que gobierna, pero no en sentido político, en la tierra y a los hombres, sino todo el universo y en el corazón de cada persona. ¿Se dan cuenta entonces, queridos chicos? Esta es de acuerdo a la cultura, cómo nosotros vamos dándole el nombre y cómo le vamos conociendo a Jesús. Lo importante es llegar a lo central y a lo elemental y sobre todo que nos pueda hablar a nuestra cultura. Es decir, que nosotros, queridos chicos, podamos entender quién es Jesús verdaderamente para nosotros. Si nosotros tendríamos que llamar a Jesús, darle un nombre justamente, nosotros le damos muy bien, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro idioma. Ñandeyara. ¿Cómo decimos nosotros, Melissa, en nuestro dulce idioma guaraní? Ñandeyara. Ñandeyara. O si no, también podemos decir Orerubillá. ¿Cómo decimos, queridos niños? Orerubillá. Orerubillá. Pero se dan cuenta, dice, no en un sentido político, sino que sobre todo en ese sentido de que Dios es dueño de nuestra vida. Él es nuestro Señor. Él es el que está por encima de todos. ¡Qué lindo! Estos son los nombres entonces que los primeros cristianos le van dando a Jesús en la medida en que ellos lo van conociendo. Vamos a seguir un poquitito más con esta catequesis tan importante que hoy Jesús nos va enseñando. Para los paganos que se convirtieron al cristianismo y no conocían la Biblia, ni comprendían las expresiones de Cristo ni del Señor, Jesús es el Salvador que nos libera de la muerte y del pecado. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces también para estas culturas
de personas que no conocían la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos no eran de esa cultura, no eran judíos, eran romanos o eran de otras culturas alrededor entonces de los que vivían con Jesús. Y entonces ellos le daban otro nombre, o mejor dicho, no solamente le daban el nombre, sino que sabían a quién Jesús les estaba ofreciendo. Jesús les estaba ofreciendo nada más y nada menos que a Dios mismo, la salvación, el que perdona, dice, los pecados, el que da nueva vida, el que nos devuelve la vida, el que nos trae la resurrección. Y así entonces tenemos un sinfín de palabras y de expresiones, queridos chicos, que los primeros cristianos, los primeros que fueron adhiriéndose a Jesús, le van dando. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Esto es lo que nosotros tenemos que conocer. Jesús que está siempre con nosotros, Jesús que de acuerdo entonces va llegando a nuestro corazón y a nuestra vida, va adquiriendo ese nombre que nos dice mucho más profundamente, porque nosotros también lo entendemos y más aún, nosotros también, queridos chicos, queremos vivirlo. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis, con este programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y en este día leemos del libro del Éxodo, capítulo 2, del 1 al 15. Leitmotiv, idea central, lo llamó Moisés, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo lo hermoso que era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, le embadurnó de barro y alquitrán, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué terminaba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas lo seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juntos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscar una nodriza que haga crecer al niño? Y la hija del faraón consintió. Entonces, queridos hermanos, es tan interesante esta historia. Moshe, Moisés, esta frase, esta palabra, este nombre significa salvado de las aguas. Evidentemente que aquí está la teología para cada uno de nosotros. Vaya peñandeyara lleva, oya popaite, peñandere coebe, oya po peñandera pena. Cómo Dios no solamente le está salvando a este niño, no tenemos que mirar simplemente la salvación de un niño, sino que a través de Moisés, ñandeña mañana ya ella vaya papé ñandeyara, ñande putu, antero betea ñande putu. Aquí entonces está la fuerza de la comunidad, pero aquí está también la fuerza de cada uno de nosotros con sus cualidades y riquezas. Va ere peñandeyara genoi comitame ayepa. En medio de dificultades, que no es simplemente porque tenemos dificultades o problemas que después no vamos a ser instrumentos en manos de Dios, porque somos instrumentos en manos de Dios. Dios quiere actuar a través de nosotros. Entonces, aquí está cómo Dios le utiliza a Moisés para salvar a su pueblo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy conociendo de una manera muy especial en esta catequesis quién es Jesús. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? El tema del día de hoy es ¿quién era Jesús para los primeros cristianos? Muy bien, este es el tema entonces que nosotros estamos reflexionando y estamos procurando conocer cada vez más. ¿Quién era Jesús para los primeros cristianos? Y ahora venimos a esta tercera partecita, a este bloque, queridos chicos, en que yo les voy a volver a hacer las preguntas. Y justamente la primera preguntita quisiera hacer sobre este título y sobre este tema que nosotros estamos reflexionando, porque esto es lo esencial y lo fundamental de nuestra catequesis del día de hoy. Entonces, niños, querida Melissa, ¿quién era Jesús entonces para estos primeros cristianos? Para los primeros cristianos, Jesús era reconocido de diferentes maneras, de acuerdo a su experiencia de fe. Muy bien, de acuerdo a su experiencia de fe, queridos chicos, entonces nosotros fuimos visto que Jesús fue reconocido y fue tomando diferentes nombres. El Mesías, el Salvador, el Kyrios, el Salvador, el Mesías, en fin, todos los nombres que nosotros conocemos que van apareciendo de acuerdo a esa experiencia de fe que fueron teniendo estos primeros cristianos. Y ahora vamos a hacer una segunda preguntita y estén muy atentos a lo que les voy a preguntar, queridos chicos. ¿Cuál es el nombre, queridos chicos, que le daban los judíos de la Palestina a Jesús? El nombre que le daban los judíos de la Palestina a Jesús era el Mesías, el esperado por los antepasados y por toda la humanidad. Ese era el nombre entonces. En hebreo ustedes saben, queridos chicos, que eso se dice Mesías. ¿Cómo se dice, querida Melissa, entonces en hebreo? Se dice Mesías. Mesías, que después en castellano es muy cercano, ¿verdad? La pronunciación. Mesías y Mesías es en castellano. Se dan cuenta que es muy cercano. Pero entonces quiere decir que prácticamente nosotros estamos diciendo una palabra hebrea, el Mesías. Y ese es el nombre que le daban los primeros cristianos, los judíos de la Palestina, a Jesús, el esperado por toda la humanidad, el esperado entonces por todos los antepasados. Y ahora viene la tercera preguntita y estén muy atentos y como siempre anoten, queridos chicos, y tenemos que saber y dar respuesta entonces de nuestra fe a estas preguntitas. ¿Cuál era el nombre, queridos chicos, que le daban los primeros cristianos convertidos del paganismo? El nombre que le daban los primeros cristianos convertidos del paganismo era Jesús es el Salvador que nos libera de la muerte y del pecado. Muy bien, ese es el nombre entonces que le daban los primeros cristianos que venían del paganismo, queridos chicos. El paganismo significa aquellos que no conocían entonces la Biblia, no conocían la Torá, no conocían entonces la revelación todavía de Jesús, de la persona de Jesús como Dios y Señor del universo. ¿Entienden? Estos son los paganos, los que están fuera de los límites, quiere decir eso, queridos chicos. Y entonces estos primeros cristianos que venían del paganismo decían que Jesús era verdaderamente el Salvador, el que nos libera de la muerte, el que nos libera del pecado. Muy bien, queridos chicos, y así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, como siempre, vamos a elevar nuestras manos al Señor y le vamos a pedir que nos dé la gracia, como siempre, invocando su presencia. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Y así entonces, queridos chicos, nos estamos despidiendo en el día de hoy. Volveremos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y nos despedimos hasta la próxima de nuestro programa Aprendiendo con Jesús.